En este episodio nos vamos a ir a China, a Asia. Imaginaos una dinastía totalmente glamurosa, oro, poesía, sedas, todo lo que podéis imaginar estaba en la dinastía Tang. Sin embargo, hubo una mujer que la rompió desde dentro. ¿Qué harías si para salvar tu vida y tu posición tuvieras que hacer cosas impensables? La historia nos ha vendido que esta mujer fue una asesina sanguinaria que hizo todo lo posible por llegar al trono. Pero ¿y si te dijera que esa versión estaba escrita por hombres que la odiaban por todo lo que hizo? Hoy vamos a hablar de una mujer que pasó de ser una concubina de bajo rango a ser la única emperatriz de China. Hoy, en Mujeres de mala vida, Ut Zetian. Lo primero de todo, lo siento por mi pronunciación del chino, voy a intentar hacerlo lo más parecido posible, pero os voy a ir dejando los nombres aquí debajo para que podáis verlos por si luego queréis ampliar la información. Wu Zetian nació en el año 624, aunque es verdad que algunas fuentes la ubican en el 625, pero bueno, es muy poquita diferencia, en Wenzhou, una región de Shanxi, en el seno de una familia aristocrática. Su padre, Wu Zhixiu, había servido como funcionario muy importante del Estado, aunque él no era de familia aristocrática, su madre sí que lo era, la madre de nuestra protagonista. Su padre era un hombre bastante ambicioso y quería que su hija llegase a lo más alto, así que le dio una educación exquisita. Ella sabía de clásicos, escritura, retórica, música y sobre todo de política. Su padre fomentó su curiosidad intelectual en todo momento, algo que realmente no era nada común para su época. Todo esto le fue como anillo al dedo para su futuro. Las fuentes insisten en que era muy precoz desde pequeña. Sin embargo, lo que sí que podemos decir nosotros de forma tajante es que aquí sí que había una mezcla de inteligencia, memoria y educación, ya que ella estudió cosas que en esta China confuciana no era nada habitual, porque las mujeres realmente lo que estudiaban era para estar en casa y poder manejar un hogar, pero no para todas las cosas por las que aprendió Wu Zetian. Ella, desde pequeña, fue un activo para su familia. Ellos tuvieron muy claro que había que invertir económicamente en su hija para que entrara en el harén del emperador y desde allí subir en posición. Cuando contaba con 14 años, por fin entró en lo que es el mundo imperial. A ella la llamaron Mei Niang, es decir, la encantadora, porque es cierto que las fuentes nos dicen que no es que tuviese una belleza espectacular, pero sí que era bastante atractiva. Sin embargo, ese no fue su principal activo dentro de este mundo, sino que lo fue su inteligencia y su educación, ya que el emperador la tuvo durante 10 años como su secretaria personal y allí pues pudo acceder a toda esta administración del imperio y conocer los entresijos del gobierno. En el palacio, Wu Zetian tenía un cargo, era Zai Zhen, es decir, no era solo una concubina más. Ella era una dama talentosa, su trabajo también era hacer cuestiones más administrativas. Sin embargo, debo deciros que dentro de la jerarquía estaba muy por debajo. Sin embargo, aquí es donde viene un giro de tuerca. Ella era concubina del emperador, pero resulta que dicen las fuentes que cuando él se estaba muriendo y ella pues estaba con las otras concubinas cuidándolo, se enamoró de ella el futuro emperador y mantuvieron una relación que dentro de este mundo es incestuosa, ya que padre e hijo se habían acostado con la misma mujer. En el año 649, cuando muere el emperador, la costumbre china era que las mujeres que habían sido concubinas y que no habían tenido hijos, como era el caso de Wu Zetian, tenían que retirarse de la vida e ir a un monasterio. Pero ella no estuvo allí mucho tiempo. Al poco de llegar al poder, Cao Tzu, el nuevo emperador, la llamó. Aquí tenemos dos versiones.
Hay una versión que dice que la llamó por pura lujuria, porque estaba muy enamorado de ella y que necesitaba tenerla cerca, pero aquí viene la otra cara de la moneda. Algunos dicen que fue la emperatriz Wang la que estaba en ese momento casada con el emperador. ¿Por qué? Porque al parecer el emperador estaba bastante obsesionado con una concubina. Y entonces ella pensó, si traigo a Wu Zetian para que esté con él, como no era tan sumamente bella, ni era, sino que era una mujer inteligente, que se ve que en aquella época, pues oye, mira, ser inteligente no es lo mismo que ser bella, pues lo distraería de la nueva concubina. ¿Qué pensáis? ¿Que eso salió bien? Por supuesto que eso no salió bien, fue como meter al zorro con las gallinas. Usetien era una mujer muy inteligente. Ahora viene otro momento de su vida en el que hay bastante leyenda negra. Según dicen, se quedó embarazada del emperador. Cuando dio a luz a la niña, ella misma la mató para así decir que había sido la emperatriz junto con la otra concubina quienes habían matado a su hija. Pero de esto no hay evidencia. Lo que sí que sabemos es que en aquella época la mortalidad infantil era altísima y que era bastante común que los niños no sobreviviesen. Con lo cual, lo que sí que podemos afirmar es que ella sí que utilizó la muerte de su hija para quitarse de en medio a las dos rivales, eso sí que lo sabemos. Pero de ahí a que la mató, desde luego no podemos afirmarlo como tal, porque una vez que se quitó de en medio a la emperatriz y a la otra concubina, que era la antigua favorita, ¿qué pasó? Que ella se convirtió en emperatriz. También pensar que en este momento había un sesgo de género bastante importante. Es decir, los historiadores confucianos entendían que las mujeres que querían llegar al poder o que eran muy inteligentes desde el punto de vista político eran unas madres horrorosas, con lo cual todo lo que hiciera en contra de sus hijos les parecía lo normal, incluso matarlos. Lo que sí que es cierto es que cuando se quitó de en medio a las dos rivales, lo hizo de forma brutal. Los informes describen que a las dos mujeres les amputaron las manos y los pies antes de ser arrojadas en tinajas de vino para que murieran o bien desangradas o bien ahogadas. Este fue un acto de crueldad extrema, pero con el cual ponía los cimientos de lo que iba a ser su reinado. Conmigo ni esta. Ella llegó como emperatriz en el 655 y desde ese primer momento empezó a cogobernar. Ella no iba a ser una figura bonita que se encontraba allí, sino que tomaba las decisiones junto con el emperador. De hecho, cuando en el año 660 el emperador empezó a encontrarse mal, ella de facto era la que tomaba todas las decisiones, la que se reunía con los consejeros y la que al final tomaba la última palabra. De hecho, en esa época culminaron una serie de problemáticas militares que tenían tanto con la zona de Corea como algunos pueblos nómadas del norte o en el Tíbet. Y aunque realmente era ella la que estaba dando las órdenes, pues gracias a los consejos de las personas que tenía alrededor, todos estos méritos se la dieron al emperador, que estaba el pobre en cama bastante pachucho. En el 674 tomaron unos nuevos títulos, el emperador celestial y la emperatriz celestial, y empieza un reinado que se le conoce como los dos sajes. Fue en esta época cuando ella empezó a tomar una serie de políticas que serían la base de su reinado cuando estuviese gobernando ella. Entre sus principales consignas estuvo el fomento de la agricultura, ya que decidió que la distribución de las cuestiones agrícolas y de la seda pues fuese más económica para el campesinado. Redujo los impuestos, fue un alivio fiscal para todo el pueblo y así intentaba reducir la pobreza. También incluyó el Tao Te Ching, que es un texto para los exámenes imperiales. ¿Aquí qué ocurría? Que los exámenes imperiales eran más bien puestos a dedo, porque las familias importantes eran las que introducían a sus miembros dentro de lo que sería toda la burocracia estatal. Ella, que venía tanto de una familia aristocrática como de una familia con dinero pero no aristocrática, quiso quitar ese beneficio y que los exámenes fuesen más equitativos y que la gente que fuese, pues fuese por sus propios medios, quitándose de encima así una serie de familias que estaban en contra de ella
y metiendo personas que al final estaban a favor de ella, pero de forma más equitativa. También hizo una reforma del luto materno, que eso al principio diréis, bueno, y esto qué? Bueno, pues antes las madres tenían que llevar el luto muchísimo tiempo. En este caso lo redujo a 3 años de luto. Esto era una elevación del estatus de la mujer, ya que mientras estaba de luto no podía hacer prácticamente nada, pero una vez que se lo quitaba podía volver a la vida pública. Y luego hizo algo que era absolutamente sorprendente. Dejó canales para que el pueblo pudiera dejar quejas del funcionamiento de los funcionarios del Estado. Esto también se podría ver como una caza de brujas, ¿no? Porque al final, si alguien hacía algo que no te parecía bien, pues podías denunciarlo al Estado. Es cierto que si ponemos en una balanza el gobierno de Wu Zetian, fue bastante brutal y en algunas ocasiones fue bastante cruel. Cao Tzu, el emperador, murió en el 683. En ese momento, Wu Zetian no iba a dejar el poder. Así que puso en su lugar, por supuesto, a su hijo, que se llamaba Chongzong. Pero Johnson no estaba dispuesto a dejarle a su madre todo el poder y empezó a darle poderes a la familia de su mujer, cosa que a su madre le olió a cuerno quemado. ¿Y qué hizo? Pues que lo quitó, lo desterró, le dijo, tú fuera, pues pongo a tu hermano pequeño, que es muchísimo más dócil. Así que el emperador fue su hijo pequeño, que se llamaba Sui Song, pero la que tomaba todas las decisiones era ella. Fue como un títere. Lo tuvo allí de nombre, pero las decisiones de todo lo que tenía que hacer, pues los tomaba su madre. Durante esta época hubo bastantes rebeliones de las familias aristocráticas en contra de ella, sobre todo del clan Li. ¿Qué hizo? Estableció un sofisticado sistema de informantes y una policía secreta dirigida por funcionarios despiadados como Lai Yuchen y Su Qing, que se instalaron buzones en la capital para recibir denuncias anónimas, como os he comentado antes, lo que desató un reinado del terror contra la antigua nobleza, pero también permitió a Wu purgar sistemáticamente a sus oponentes políticos, que era al fin y al cabo su objetivo principal. Sin embargo, tener un emperador títere no era lo que ella tenía en mente, así que en el año 690 decidió prescindir de su propio hijo y ser ella la emperatriz. Y lo que hizo fue que dio por terminada la dinastía Tang y empezó la suya, la dinastía Zhou. Se dio a sí misma el título de Huangti, que era un título que solamente podían tener los emperadores hombres, y adoptó su nombre personal, para el cual mandó hacer un carácter inédito que combinaba los elementos del sol y la luna. Durante su reinado, además, también introdujo una serie de caracteres a la escritura china y los funcionarios tenían que utilizarlo para que así se acostumbraran a ellos. Aunque esto nos pueda parecer un gesto cualquiera, era un gesto muy importante dentro del simbolismo chino. Tenía un fuerte contenido ideológico, se inscribía en la tradición de renovar el mandato del cielo, recuperando el nombre de la antigua dinastía Zhou y al mismo tiempo afirmaba la excepcionalidad de su persona como figura cósmica y sagrada. Dado que el pensamiento de Confucio prohibía que una mujer pudiera ser emperatriz, pues lo que hizo fue que prescindió de él y entonces buscó legitimación en el budismo, en concreto en el budismo mahayana. Esto fue un escándalo, si os lo podéis imaginar. Es lo que nos hace ver cómo posteriormente su figura fue maltratada, ya que para ellos había sido una aberración que una mujer se declarase emperatriz. Pero ella no se quedó ahí. También patrocinó a una serie de monjes que interpretaran y difundieran la Sutra de la Gran Nube, que profetizaba el advenimiento de una gobernante femenina que traería una era de paz y prosperidad universal. Se identificó a sí misma como una encarnación del Buda del futuro y adoptó títulos como Rueda de Oro para enfatizar su papel como monarca sagrada encargada de proteger la fe.
pero esto además tuvo también un impacto cultural muy importante. Pensad que pasamos de una tradición a otra. ¿Y qué tenemos? Pues una serie de patrocinios artísticos. Ella financió la construcción de estatuas colosales en las grutas del Longmen, donde se dice que el Buda Vairocana central fue modelado según sus propios rasgos. También decretó que el budismo tuviera prioridad sobre el taoísmo en las ceremonias estatales, rompiendo la tradición de estos primeros emperadores Tang. También se apoyó en la jerarquía budista. Ella creó una base de apoyo ideológico y logístico que no dependía de estos letrados confucianos, que además la detestaban. Ella realizó una serie de medidas que fueron muy importantes y muy interesantes y que además mejoró la vida del pueblo. Sin embargo, pues como siempre, pues todo llega a su fin. Cuando era una mujer ya octogenaria, tuvo bastantes problemas de salud y comenzó a limitar las visitas de las personas que la aconsejaban. Y al final se quedó solamente con dos consejeros, que eran los hermanos Sang. Estos hermanos eran jóvenes y guapos. Esto, claro, por supuesto, nos lo van a decir. No iba a coger a dos feos y gordos. Pero vamos, que ya sabemos por dónde va la historia en este sentido. Ellos empezaron a coger tal poder que solamente ella podía hablar con ellos. No dejaba ni a sus nietos, ni a sus hijos, ni a nadie entrar a sus aposentos. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado se ve que una de sus nietas y uno de sus sobrinos, creo que fue, se dice que hablaron mal de estos hermanos y al final fueron ejecutados por ello. Al final, pues todo el resto de la corte no lo vio bien. Lógicamente, terminaron ejecutando a estos hermanos. Tras este golpe de Estado, ella murió a los pocos meses en el año 705, a la edad de 81 años. En su último gesto como pragmatismo político, antes de morir, solicitó que se retirara el título de emperador y que se le enterrara como emperatriz al lado de su esposo Cao Dong, asegurándose así un lugar en los ritos ancestrales de la familia Li y evitando ser tratada como una usurpadora sin linaje tras su muerte, ya que sabía que una vez que se muriera no iba a tener un buen recuerdo dentro de la historia china. Wu Zetian fue enterrada en el mausoleo de Qinling, en un vasto complejo construido en el monte Liang, cerca del actual Xi'an. A diferencia de otras tumbas imperiales que han sido saqueadas, la suya no lo ha sido en 1300 años. Pero el elemento más enigmático de su tumba es que está en blanco, no pone nada. Es una estela de 6,3 metros de altura, completamente en blanco, mientras que la estela de su marido está cubierta de elogios a sus logros. La suya no pone nada. ¿Cuáles son las interpretaciones que se le dan a este silencio lapidario? La que más se acepta entre los historiadores es la versión del juicio de la posteridad. Es que ella deseaba que las generaciones futuras evaluaran sus méritos y sus errores por sí misma, sin que un texto oficial limitara su juicio. Sin embargo, también hay un conflicto de estatus que pudo ocurrir. Su hijo, Chong Song, el que quitó, ese que dijo, mira, vete de aquí, pudo haberse encontrado ante un dilema importante, porque si la llamaba emperador, validaba su usurpación porque él, cuando llegó al poder, volvió a la dinastía Tang. Pero si la llamaba emperatriz, ignoraba décadas de historia china, con lo cual por lo que hizo fue dejarlo en blanco. Y por último, también existe otra interpretación budista. La estela en blanco representaría el concepto de la vacuidad y la idea de que la vida y la muerte son trivialidades, que las palabras no pueden capturar. Otra curiosidad es que la tumba tiene 61 estatuas que están decapitadas. Aquí hay muchas interpretaciones, pero al parecer lo que ocurrió fue que hubo un terremoto y el terremoto las decapitó a todas. Pero bueno, ya podéis imaginar el simbolismo que puede tener 61 estatuas decapitadas en la tumba de la única emperatriz de China. Las mujeres de su era podían montar a caballo, participar en política, poseer propiedades y divorciarse con relativa facilidad. Incluso promovió la escritura de biografías de mujeres importantes y mujeres ejemplares en su época. La mayoría de los crímenes atribuidos a esta única emperatriz de China provienen de crónicas escritas muchísimo más tarde.
y además de personas que veían una abominación un gobierno femenino. Al contrastar estas fuentes con registros administrativos, emerge una imagen de una gobernante astuta, trabajadora y dedicada a la centralización del poder estatal, cuyas tácticas violentas no eran diferentes a las de sus contemporáneos. Ella simplemente actuaba como se actuaba en su época. Wu Zetian permanece hoy como un símbolo de las luchas de las barreras de género y como arquitecta de la meritocracia china. Su dinastía fue muy breve, solamente ella durante unos años, pero las reformas que implementó y además el precedente que estableció como única mujer emperatriz, pues en ostentar este mandato del cielo continúa siendo un tema de estudio fundamental para comprender las complejas negociaciones entre el poder, el género, la religión y la historia mundial. Al final, Wu Zetian fue enterrada bajo una estela gigante en blanco, dejando que sus actos hablaran por ella. No sabía si el tiempo le daría la razón, pero creyó que lo mejor sería eso. Ahora dime tú, ¿crees que fue una gobernante despiadada que pudo llegar a matar a uno de sus hijos? ¿O simplemente fue una mujer que supo cómo coger el poder? Si te ha gustado el vídeo, sígueme para más, dale like y dale a la campanita para que te avise, ya que todas las semanas traigo una biografía de una mujer extraordinaria, porque la historia sin ellas no es historia. Hasta la próxima.